Bendiciones, continuamos en este mes de la Reforma y en esta ocasión vamos a hablar sobre la figura de Heinrich Bullinger, el sucesor de Ulrico Zwinglio. Conozcamos un poco de él. Él nació en el año 1504 en Bragarte, una aldea importante. Su padre fue un hombre que se había dedicado a la orden monástica y quería que su hijo continuara con su legado. Pero veamos qué es lo que quería su hijo. En primer lugar, empezó a estudiar sobre las sentencias de Pedro Lombardo, ese importante tratado sistemático en la época medieval. Además, él empezó a conocer un poco más sobre la figura de Ambrosio de Milán, Agustín de Hipona, los grandes padres de la iglesia. Pero también empezó a estudiar y a simpatizarle la reforma protestante de Lutero. Y él veía que tanto los padres de la iglesia como los reformadores protestantes siempre apelaban a las escrituras y que la iglesia se había desviado de esa verdad. Por eso él toma una gran decisión. En 1522 toma la decisión de separarse de la orden del Císter, esa orden medieval que lo estaba catapultando. Entonces él decide dejar esa orden y viaja a su tierra natal, y en 1522, durante 6 años, él se convierte como director en Kappel. Allí ese instituto pues empezaba a estudiar la Biblia de manera muy sistemática y además de hacer puntos exegéticos. Él empieza a conocer un poco más de Zwinglio. Zwinglio era 20 años mayor que él y empieza una bonita amistad entre estos personajes y que miraba puntos en común más con Zwinglio que con Lutero con respecto a la cena del Señor. En 1528 es ministro de la parroquia y en 1529 se casa. Tiene un matrimonio fructífero, 11 hijos, y se dice que ellos fueron un ejemplo en su familia. Él era un padre que tenía esa prioridad, que tenía que cuidar a su familia, cuidar a su esposa, cuidar a sus hijos. Siempre veía que primero es Dios y luego es su familia. Todos sus hijos se convirtieron en pastores y eso nos hace ver que sus hijos querían ser como él. Querían ser como su padre. Él les mostró un ejemplo consecuente como esa figura, como el hombre de la casa que cuida con amor a sus hijos y a su esposa. Era un ejemplo de amor, era un ejemplo de respeto y era un ejemplo. Siempre en la Reforma Protestante hemos hablado de muchos elementos, pero la familia también es importante. Y este hombre daba un ejemplo a los demás sobre cómo debe ser la familia protestante. Heinrich Bullinger. Se dice que también participó en la disputa de Marburgo, donde estaba Felix Melanchthon, donde estaba él, donde estaba Lutero y Zwinglio. En 1531 murió Zwinglio en las disputas de los cantones católicos que él murió. Él pues le dio un gran pesar, pero él continuaría su legado. Él fue a la edad de 27 años, fue el sucesor de Zwinglio, 44 años. Él murió en el año 1575, 71 años, sirviendo con anhelo y con amor la Reforma Protestante.